Hoy es jueves 18 de julio del 2024 y damos inicio a la charla 3, Religión del futuro, Ken Wilber. Esta charla va a estar enfocada sobre todo a los estados de la conciencia, pero vamos a ver una comparación un poquito, una especie de explicación un poquito de lo que son los estados y la estructura fundamentales de la conciencia. La existencia humana, que tiene que ver con nuestra vida, nuestro trabajo y nuestras relaciones, gira en torno a los siguientes puntos fundamentales de desarrollo y evolución. Un crecimiento hasta lograr una auténtica plenitud, un despertar a una libertad radical, la limpieza hasta el florecimiento real y la expresión hasta alcanzar un funcionamiento pleno. Este marco de referencia integral o metateoría constituye a fin de cuentas una especie de guía del usuario, una guía del usuario del universo, un manual útil para cualquier ser humano en el mundo. Esto es un metamodelo que desarrolló Ken Wilber, y a través de la religión del futuro lo va analizando, lo va desarrollando con ejemplos y prácticas. En sus libros habla de precisamente los 4 caminos que tiene la evolución, que son el crecimiento, el despertar, la expresión y la limpieza. ¿Qué significa cada uno de esos? ¿Sí? ¿A qué llamamos crecimiento? Entonces, aquí comienza todo lo que es la evolución y desarrollo de la conciencia. Se hace a través de estructuras. El crecimiento se desarrolla y evoluciona a través de estructuras, que se llaman estructuras de conciencia. O como quiera llamarle, muchas veces se encuentra el término estructura de los estadios de la conciencia. El despertar se desarrolla y evoluciona a través de los estados, también conocido como los estadios de los estados de la conciencia. Pero para simplificar le llamaremos estados de la conciencia. Cuando se habla de la expresión, se toca el término de cuadrantes, hartamente desarrollado por Ken Wilber de tiempo atrás, que muchos de ustedes lo conocen. Pero es para centrar la realidad a través de ese cuadrante que tiene el acrónimo de OCON, que traduce omnivel, omnicuadrante, omnistipo, toda esa ampliación de los 5 expresiones. Cuando se habla de limpieza, se habla de trabajo con la sombra. Se supone que va a haber trabajo con la sombra tanto en las estructuras como en los estados. ¿Por qué? Porque las estructuras estados, si no se desarrollan, si no siguen ese desarrollo normal, van a producir unas patologías o disfunciones. Dentro de las estructuras de conciencia y los estados de conciencia son 2 de los ítems psicoespirituales más importantes que posee el ser humano. No hay ningún desarrollo de tecnología espiritual si no se tiene en cuenta estos 2 elementos fundamentales, las estructuras y los estados. O sea, las tecnologías psicoespirituales del futuro o las religiones del futuro tienen que tener en cuenta esto, desarrollarlo mismo, ¿sí? Existe porque existe entre ambos un espectro de desarrollo que va desde la mínima conciencia hasta una conciencia máxima. Además, en la medida en que la sensación de identidad o el sistema del yo crece, se desarrolla y evoluciona, va identificándose con unas estructuras y estados cada vez más elevados, proporcionándonos en consecuencia unas visiones del mundo y unos puntos de observación también cada vez más elevados. Es decir, que Wilber desarrolla las estructuras y los estados a través de espectro. Como él vio que existía el espectro electromagnético en la ciencia, que eran una forma de graduaciones que tenían para mirarle la estructura de las ondas, de las partículas,
de la energía. Así fue evolucionando también que la conciencia obedecía también un espectro, que era una forma muy típica para enseñar cómo era ella misma. Igualmente desarrolló el espectro hacia los estados de conciencia. Las estructuras de conciencia, ojo, siempre nos van a dar una visión del mundo. Y los estados lo que nos dan son puntos de observación. Ambos se unen y dan el nivel de la interpretación de la realidad, de lo que usted está viendo, de lo que usted siente, de lo que usted experimenta. Las estructuras son 12 en total. A veces las resumen 7, cuando no llega a veces hasta 5. Pero las 12 van desde el arcaico, tienen los colores respectivos del arco iris, hasta la supermente, que es la famosa clara luz, que es el 12. Cada una es más plena, más abierta, más comprensiva, más siguen un fenómeno de crecimiento, de amplitud, nivel de amplitud. Estas son las gráficas que uno tiene que ir memorizando, grabando, reteniendo, imprimiendo, porque en el lado derecho se ven los 12 colores respectivamente, que van desde el infrarrojo hasta la clara luz, después de la ultravioleta. Los colores son del arco iris para definir y darle más explicación o retención a este espectro. Ella va evolucionando. Esta es la parte de estructura, van evolucionando. Las otras líneas que ustedes ven ahí, niveles, son los famosos niveles de la inteligencia múltiple. Son niveles de conciencia que tienen su propia altitud o su propia estructura. Son bastantes autores, eso nos lo vamos a tocar hoy. Aquí vemos en esta gráfica, nos vamos a detener en esta parte, que es los famosos 5 estados principales, que son las famosas estructuras, los estados de conciencia que van desde el ordinario, sutil, causal, turilla y uno que le llamará turillatita, que lo vamos a ver hoy. Los 4 ítems y las estructuras y cada una, las estructuras generan unas visiones y los estados sus puntos de observación. O sea, son 4 aspectos fundamentales que se tiene que tener en cuenta en el crecimiento y despertar. Las estructuras, repito, generan unas visiones del mundo. Y los estados lo que nos van a generar son unos puntos de observación. Lo que hay intermedio es la sensación de identidad del ser, del yo, que va a trabajar en esas estructuras y en esos estados. Estos famosos 4 vectores básicos de la evolución y desarrollo son muy conocidos por la comunidad relativamente pequeña de expertos que los estudian, pero prácticamente desconocidos para el gran público. Por eso es estas clases de la religión del futuro, para dar a conocer estos aspectos fundamentales. Recordemos que como estas 2 secuencias evolutivas, que son las estructuras de desarrollo y los estados de despertar, jamás habían sido reconocidas y desarrolladas conscientemente en la historia de la humanidad. Nuestra visión de la condición humana siempre ha sido, tanto en Oriente como en Occidente, una visión fragmentada que se ha reflejado sin excepción alguna en todas las actividades humanas. Me explico. Lo que son las estructuras de desarrollo es muy propio de Occidente, o sea, lo desarrolló Occidente, pero los estados de despertar eran muy propios de las tradiciones. Estamos hablando de escuelas contemplativas y meditativas del Oriente, y ellos nos llevan milenios de ventaja sobre eso, mientras que las estructuras apenas llevan menos de 300 años que fueron vistas, que van creciendo, que van evolucionando. En cambio, los estados de conciencia, digamos, están ahí, son más perennes, son más eternos, ¿sí?
pero crecen, por supuesto, en la medida en que se vayan activando con ejercicios. En todas partes podemos advertir pruebas de esta profunda fractura, tanto en nuestra visión como en nuestra conducta social, política, filosófica, espiritual, educacional, gubernamental, legal, medioambiental. Este ha sido el caso, al menos hasta hoy, cuando la emergencia de un estadio de desarrollo auténticamente holístico e integral, que es un estadio integrado de un salto de significado, está articulando estos componentes cruciales de un modo más comprensivo, inclusivo y eficaz. Es decir, las estructuras están creciendo y van a estados muy holísticos e integrales o superintegrales. Es muy poco, pero la humanidad muy poca, no llega ni al 5%, pero se va creando la masa y va cambiando el comportamiento de la conducta humana, tanto social, política, filosófica, espiritual, educacional, gubernamental, legal, medioambiental y científica, etcétera, etcétera. La humanidad, en cambio, conoce los estados de conciencia desde hace miles de años. Probablemente desde hace unos 50.000 años, según la historia oficial, que es desde la época de los famosos grandes chamanes y sus exploraciones de los supramundos e inframundos a través de distintos estados, a menudo provocados por plantas enteógenas. Las plantas enteógenas son aquellas plantas que producen estados alterados de la conciencia. Enteógeno es un término que, es un término para una sustancia que, al ser ingerida por el ser humano, tiende a provocar experiencias cumbres de estados alterados, que llaman estados alterados de la conciencia, muchos de las cuales pues a veces transmiten un aroma claramente espiritual o divino. El término de enteógeno viene del griego teo, Dios, en dentro, y eno, generador, es decir, plantas que generan esos estados de experiencias divinas, hacia lo divino. Pero a este tipo de sustancias suelen referirse algunos de los textos religiosos más tempranos de la humanidad, como los Vedas, que hablan del famoso soma, u otros que hablan de unos hongos. Con famoso el famoso soma, que produce visiones de Dios. Entre los enteógenos actualmente utilizados cabe destacar el cactus, el mezcal, un mexicano, el hongo psilocibina, el Amanita muscari, otro hongo, el ayahuasca o yagé, el LSD y más sustancias químicas que surjan en el futuro para producir esos estados. Estimulan zonas límbicas, zonas especiales, y alteran la conciencia, producen ciertos estados y alteran la percepción de la realidad. Estados alterados de la conciencia. Estas experiencias son directas e inmediatas, de primera persona. O sea, el yo, la sensación de yo, uno lo percibe, uno mismo. No la mente, no, es el yo el que va percibiendo. Esos estados de conciencia están abiertos a la introspección, a la meditación, a la búsqueda de visión, a las experiencias cumbres y otras modalidades de experiencias directas. Bueno, el chamanismo es muy, la literatura chamánica está expresada a las visiones que tienen esos estados, ¿sí? Las estructuras de conciencia, por su parte, que es una versión muy simplificada de lo que va desde la arcaica hasta la mágica, mítica, racional, pluralista, integral y superintegral, es decir, son 12 estructuras que hay. Son las famosas pautas o formas mentales implícitas y encastradas de tercera persona, o sea, no las ve ni el yo, ni tú, sino el ello, él, el otro, la puede ver. Se llaman mapas ocultos, a través de los cuales la mente observa, interpreta y en consecuencia experimenta el mundo,
lo que incluye también a los estados. Ambos son necesarios para interpretar el mundo. Por eso los estados son algo que podemos ver, mientras que las estructuras son algo a través de lo que miramos. Repito, los estados son algo que podemos ver, mientras que las estructuras son algo a través de lo que miramos. Lo vamos con el tiempo lo vamos explicando y van a mirar este tipo de realidad a través de ejercicios. Cosas tales como la experiencia presente, o sea, los estados de felicidad. En el día tenemos alegría, tristeza, o en cualquier otra época del año, o pasado, presente, futuro, ansiedades, miedos, temores, entusiasmos, etc. O los sentimientos cotidianos, las experiencias cumbre, las experiencias espirituales religiosas, fue producto por accidentes, por enfermedades, por ingestión de sustancias, las visiones espirituales de conciencia de unidad última, experiencias de unidad con Dios, los estados alterados o no ordinarios de conciencia, que son las famosas experiencias extracorporales o viajes astrales, la experiencia del vacío cósmico, etc. Y los estados meditativos como el famoso Savikalpa Samadhi o meditación con forma, o el Nirvikalpa Samadhi o meditación sin forma, el Sahaja o conciencia no dual, etcétera, etcétera, etcétera. Todo que acabamos de explicar están hechas de estados, no estructuras, sino que son estados de la conciencia, estados de conciencia, estados de la conciencia. No son estructuras, son estados. Además, uno puede experimentar simultáneamente una estructura y un estado. Los puede experimentar porque apenas despertamos, estamos viviendo ese mundo de estructuras y estados, ¿sí? Porque los estados determinan lo que vemos, o sea, los objetos ordinarios, los objetos sutiles, los objetos causales, etcétera, etcétera. Mientras que las estructuras determinan el modo en que lo vemos. Lo podemos ver míticamente, racionalmente, pluralísticamente, etcétera, etcétera. Y lo que es todavía más importante, el modo en que seguiremos viéndolo, porque las estructuras se refieren en realidad al modo en que nos desarrollamos, mientras que los estados, por su parte, tienen que ver con el modo en que despertamos o nos tomamos cada vez más presentes a la presencia del presente, a su profundidad, a su fundamento, que conduce finalmente a la gran liberación y la entidad suprema. Este es el proceso de iluminación. Hablemos de los estados de conciencia. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? ¿Cómo son? Los estados, ojo, lo pongo reinos y cuerpos para hacer después una diferenciación en torno a eso. Los estados fundamentales de la conciencia son 5. Los estados. Todas las experiencias se combinan en estos 5. Todo tipo de experiencia, todo lo que hablamos de los estados ordinarios, sutiles, todo eso se combinan en estos 5, que son la vigilia y que tiene un cuerpo ordinario o físico. Cada uno de esos tiene su propio cuerpo. Como en el oriente mente y cuerpo es la misma cosa, también le llaman cada uno es una mente que tiene su cuerpo. El estado de sueño, todo el mundo se acuesta a dormir y a soñar. Es un estado que llaman sutil, también produce su reino cuerpo astral o estado sutil astral. El estado que llama sueño profundo sin sueño, eso es donde uno no nada de nada, ni sueño ni nada, no se recuerda nada. Es un estado que se llama casual o también muy sutil. Finalmente vienen 2 estados más, que son los que poco conocen, a excepciones de los maestros que llegaron a ese tipo de iluminación. Fueron iluminados, se despertaron a estos 2 estados, que es el Turiya, que es el famoso estado dual o con un cuerpo que se llama cuerpo integrado,
Y el Turiyatita, bueno, estos son términos sánscritos. Turiya significa el cuarto, o sea, el cuarto estado. Y Turiyatita traduce más allá del cuarto, o sea, más allá del cuarto estado. El Turiyatita también se conoce como el estado nodal, es el testigo y tiene un cuerpo que se llama el cuerpo bar. A veces las tradiciones, las grandes tradiciones contemplativas y meditativas, en especial budismo, la Vedanta, etcétera, pues ellos han reducido a veces hasta 4, de los 5 los reducen a 4, con el fin de no se presta mucha confusión el Turiya con el Turiyatita, entonces lo reducen a 2, esos 2 los reducen en uno solo, por eso van a encontrar 4, y vamos a explicar que las grandes religiones siempre han enfocado a estos estados y le han creado su respectivo cuerpo. Esta es una explicación de cómo el despertamiento de la conciencia van desde el estado ordinario, que ven acá, el estado ordinario, el estado sutil, causal, Turiya y Turiyatita. Esto que ve acá, caminos de purificación, es el misticismo occidental, como pues ellos lo enfocaron a través de las famosas noches oscuras, que a medida que iba experimentando el ser humano, iba viviendo ese tipo de oscuridad en los sentidos del alma, del yo, porque se iba desintegrándose un ego, un yo, una sensación de identidad mucho más amplia, abierta, más pura, iban produciendo estados de purificación y llegaban a un estado de iluminación. Entonces fíjate que el despertar tiene que ver con todo: 1, 2, 3, 4, ordinario, sutil, casual, Turiya, y el último que llama el Turiyatita o Nodal. Cada uno de esos tiene su propia noche, a excepción del último, que es el estado propio de iluminación. Ahí no hay ni oscuridad del alma, sentido, yo, es una total iluminación. Las grandes tradiciones contemplativas y meditativas hablan de 4 o 5 estados naturales de conciencia, a los que tiene acceso todo ser humano, estoy hablando del ser humano, ¿sí? Aunque los animales también tienen estados de conciencia, los 3 primeros, ellos también tienen su estado de vigilia, sueñan y también sueñan. Pero los 4 últimos, 5, el 4 y el 5 es del ser humano. Casi desde el momento del nacimiento de todo ser humano. Según se dice, estos estados del ser humano estos estados de conciencia o mentes, en el sentido más general, emergen correlativamente a un determinado sustrato de masa energía, en el sentido más amplio de cuerpo. Es decir, cada uno de estos estados tiene su cuerpo como que le llaman el sustrato de masa energía, o sea, se manifiestan y en esa forma. Los 5 estados o reinos, que también le llaman, que habla precisamente el budismo y el hinduismo Vedanta y el shivaísmo de Cachemira y varias escuelas neoplatónicas occidentales, y de forma implícita casi todas las escuelas místicas orientales y occidentales, son los siguientes. Primer estado, el estado de conciencia de vigilia o vigílico. El correlato tiene un correlato. Cuando vemos los cuadrantes, vamos a ver que hay correlatos. En los cuadrantes son expresiones donde
existe correlato tanto de la energía como el cuerpo, energía y la mente. De ahí que el estado de conciencia vigílico y su correlato es el cuerpo ordinario físico o masa energía física. Es el famoso mundo objetivo, material que vemos, el sensoromotor de la forma, lo simple, la simple conciencia de ello, o sea, el ego. El aspecto corporal o masa energía que este reino se conoce en el budismo. El budismo lo conoce con el nombre de Nirmanakaya. Kaya traduce cuerpo, es decir, el cuerpo de la forma. El budismo le llama así. Ahora, si nos alcanza el tiempo, ponemos unas gráficas de ver el budismo en cómo miran los procesos evolutivos. Segundo estado, que se llama el conciencia de sueño, tiene un correlato correspondiente a un cuerpo sutil, o sea, la masa energía sutil. También se conoce como el cuerpo astral. Es decir, actúan en esos planos, son mundos, pero tienen su respectiva vibración, sus campos electromagnéticos, sus campos de energías, sus masas de energía. Son mundos que se expresan en esos estados de conciencia. Los rasgos de este reino sutil, aunque experimentados cada noche, durante el sueño, cada vez que nos acostamos lo experimentamos. También puede ser experimentado durante el estado de vigilia. Cuando entra en la meditación, muchas veces entra en estados de sueño, conscientemente. El aspecto corporal o masa energía de este reino se conoce en el budismo con el nombre de Sambhogakaya. Sambhogakaya, es decir, el cuerpo de la transformación sutil. Estos términos a veces es necesario conocerlo para conocer estas tradiciones contemplativas o no duales, que son verdaderas psicologías espirituales, más que religiones propiamente dichas. En esos cuerpos sutiles es importante también saber que se encuentran los chakras, la acupuntura. Por allá vamos todo eso. Vamos a explicar qué es en las determinadas tradiciones. Vamos a llegar a la yoga y la yoga cómo expresa estos cuerpos, ¿sí? Son las estructuras y sus energías. 5. Tercero, pero en el estado de conciencia de sueño profundo, sin sueños. Digamos, todos los tenemos ya desarrollados al máximo, ¿sí? Ya el cuarto y el quinto son alterados o son ya rasgos permanentes adquiridos bajo mecanismos como la meditación, la introspección, ya se vuelven rasgos permanentes. Este estado, que se llama estado de conciencia del sueño profundo, sin sueño, tiene un correspondiente cuerpo llamado cuerpo causal, llamado también a veces muy sutil. Es el lugar de las primeras formas manifestadas que emergen de la vacuidad. La vacuidad es el vacío que habla tanto las tradiciones, sobre todo en el tercer giro del budismo, de lo que carece de forma o famoso nirguna Brahma, que es la realidad última más allá de toda forma, y el correspondiente masa energía causal, forma que los griegos denominaban arquetipos, que están almacenadas en los registros acásicos de los que hablan muchas tradiciones o en la conciencia almacén del Lankavatara Sutra. Un texto muy de la escuela del Mayamika, que es la escuela del budismo. El aspecto del cuerpo causal de este reino se conoce con el budismo como el famoso Dharmakaya, es decir, el cuerpo de la verdad de la vacuidad, que es el vacío. Cuarto estado, que se llama el estado de Turiya. Turiya significa el cuarto, es decir, el cuarto estado después de los tres estados ordinarios, sutil y causal. Este es el testigo vacío puro o la conciencia pura e incalificable, despojada de objeto, pero omnipresente y capaz de ser consciente de todos los objetos ordinarios, sutiles, causales, junto al cuerpo más energía que lo sostiene. Esta es la conciencia, estamos hablando de Turiya. Es la conciencia pura última que en sí misma está vacía, despojada de pensamientos, objetos y cosas de cualquier reino,
tanto el reino ordinario, sutiles y causales, pero capaz de testimoniarlas con la ecuanimidad pura, conciencia, mente, espejo que habitualmente se equipara a Purusha, o sea, el yo verdadero. Purusha es el, como decir, el espíritu, o el Mahatma, o sea el gran alma, o Paratma, también se conoce como Paratma. No para Brahma, sino Paratma. Para Brahma ya es el último estado, del que habla el Sutra de Nirvana, o gran yo, al que Ramana Maharshi llamaba yo-yo, el yo-yo, o sea, yo con mayúscula y yo con minúscula, así le llamaba. ¿Por qué la conciencia la llaman que es la conciencia de la conciencia? Mire qué extraño, conciencia de la conciencia, o el gran yo con Y mayúscula, que observa o testimonia al yo pequeño, finito, objeto, el segundo yo o ego, o yo que se equipara al gran yo ego, o eso que ahora mismo es consciente de sí. Como es libre de todos los objetos, puede integrarlos a todos, de ahí que su cuerpo de apoyo o componente de masa energía se desconozca en el budismo como el Swabhava Vikakaya, es decir, el cuerpo integrado. Es el famoso testigo, el testigo. Viene la conciencia turiyatita, o sea, el estado de conciencia turiyatita, que literalmente significa más allá del cuarto, que a veces se conoce metafóricamente como conciencia de unidad última, y que se refiere concretamente a la unión entre el testigo vacío y todos los objetos atestiguados, ya sean ordinarios, sutiles, casuales o duales. La unión es la unión entre la vacuidad y la forma, la fusión entre el yo testigo o el vidente verdadero despojado del yo despojado, es la fusión entre el yo testigo, vidente verdadero y todo lo visto, que es el estado último, no dual, no dos, despojado de yo, la famosa talidad, la esidad o esencia pura. Esa es una unión entre lo infinito, lo finito y lo infinito. Es el sujeto del objeto, la vacuidad y la forma de vacuidad, y la luminosidad, el alma y el Dios en la divinidad, o entre la Im, que es en términos cabalísticos la nada, y la totalidad de la forma en el Ein Sof, que es el uno. Podemos ver que esta parte, esta conciencia, es la última que registra, se registra como estado de conciencia. El tercer giro del budismo llegó a definir este estado de vacuidad, a dar la sensación de percepción y experimentación de este estado. Este estado de Turiyatita es la conciencia de unidad pura y no dual, la famosa identidad suprema, el sumum bonum, o sea, el bien supremo más elevado de la escalera de la evolución, que es la famosa escalera de la trascendencia pura, y la madera de la que está hecha de inmanencia, que trasciende e incluye el universo entero. El cuerpo o masa energía que le sirve de sostén se conoce con nombre distinto como cuerpo barra, es decir, el adamantino o indestructible, no dual o atemporal. Esta es, según todos los criterios, tanto orientales como occidentales, la iluminación o el despertar último. No hay más, señores, no hay más. Repito, este es el último estado, que es el quinto estado, el Turiyatita. ¿Lo alcanzamos? Sí. Necesitamos técnicas de meditación para llegar a esos estados y volverlos rasgos permanentes, o hacerlo más permanente. Bueno, aquí el concepto de reino se refiere a la suma total de las entidades fenomenológicas que existen en cada uno de esos mundos concretos. Estamos hablando del mundo ordinario, sutiles, causales, no duales, mientras que los estados tienen que ver con el despertar o conciencia de cada uno de esos fenómenos concretos.
Bien podríamos decir que los reinos son ontológicos, o sea, como los mundos, son mundos sutiles, causales, son ontológicos. En cambio los estados son epistemológicos. Es decir, siempre y cuando tengamos en cuenta que la teoría integral o metateoría o metamodelo no considera dimensiones separadas. A esos dos ítems estamos hablando de lo que son los reinos o estados, que son prácticamente uno solo, ¿sí? Ya que sirven de soporte, ya que por ejemplo el idealismo prefiere la epistemología o la mente, mientras que el realismo se inclina por la ontología o el cuerpo, sino son dos dimensiones muy distintas de la misma, son dimensiones distintas de la misma realidad, totalidad subyacente. Bueno, ahí no nos compliquemos un poquito en eso. Los reinos consisten en cuerpos reales, entidades reales y fenómenos reales, con su masa energía real, aunque la energía en cuestión existe como los estados a lo largo de un espectro que va desde lo ordinario hasta lo sutil, lo causal, etc. Las tradiciones tienen una forma muy sofisticada de enfrentarse a los problemas de mente y cuerpo. Es decir, cada mente tiene su cuerpo, o cada estado de conciencia o mente tiene su correspondiente reino o cuerpo de masa energía. Hay que tener en cuenta eso, repito, cada mente o cuerpo tiene su cuerpo, o cada estado de conciencia o mente tiene su correspondiente reino o cuerpo o masa energía. Ya lo veremos más adelante en qué consiste eso. Dos son las cuestiones que hay que tener en fuego cuando uno escucha. Por ejemplo, cuando uno escucha un programa de radio, Kenwood me pone este ejemplo muy sencillo. Cuando uno escucha un programa de radio, hay dos elementos claves ahí dentro de esa escucha. Por una parte está el programa de radio, o sea, puede ser música, la entrevista o lo que fuere, es decir, el componente mental o contenido de la información del programa. Y por la otra la señal de radio. Usted tiene el radio, usted tiene una señal y un contenido mismo de la radio. La señal de radio es la que lleva el programa hasta su aparato, es decir, la famosa radiación o onda portadora o el componente corporal de ese contenido de masa energía que concreta, que lo sustenta o transmite. Este ejemplo sencillo aclara lo que es el reino, o cuerpo o mente-cuerpo. Algo parecido es lo que pasa con cada estado mental o consciente, que según las tradiciones tiene un componente mental o un contenido de información como la música que uno está escuchando, un componente corporal u onda de masa energía que lo transporta, lo transmite. Cuando aquí, para aclarar esto, es que el Occidente desarrolló muy bien lo que es toda la parte de fisiología cerebral, y hoy en día se habla de ondas de masa energía que transmiten los pensamientos. Muy difícil reducir los estados de conciencia a estados cerebrales y viceversa, es decir, esto se maneja a través de cuadrantes. Cuadrante superior izquierdo es todo lo que desarrolla la ciencia en torno a la conciencia, que son la parte más física. En cambio, el cuadrante superior derecho es la parte más psicológica, es la parte de la mente, los estados y cuerpos reinos, que siempre van unidos ambos. Por eso se habla de un cuerpo-mente ordinario, un cuerpo-mente sutil, un cuerpo-mente causal y un cuerpo-mente no dual. Pero para explicarlos, experimentarlos, hay que trabajar los cuadrantes. Por eso una de las estructuras, perdón, de los caminos de evolución están las expresiones, que son los cuadrantes. Los cuerpos o reinos pertenecen a lo que llamamos cuadrante superior derecho, y nos abre un espectro de conciencia que va desde la energía ordinaria hasta la energía sutil, o la energía causal, o la energía del testigo, o la energía no dual. Es decir, los cuerpos. Sí, ahí se mira en el cuadrante superior derecho. Y los estados
o capas o estructuras pertenecen a lo que llamaremos el cuadrante superior izquierdo. Esto lo doy apenas simple información, pero con el tiempo lo vamos explicando. Esto nos da un espectro de conciencia mucho de la mente, de estados o capas que van, si nos centramos en esos estados desde la vigilia hasta el sueño profundo, el testigo y el estado nodal, que último, o usando las capas de Vedanta o el Yogacara. El Yogacara es la escuela última. Ellos hablan de 5 sentidos, hablan del nivel de la mente, llaman, bueno, ellos establecen unas estructuras, unos cuerpos. Lo dejo, pero lo vemos después. Y para el budismo, como para cualquier otra tradición nodal, el problema mente-cuerpo no existe, porque como cada mente tiene su cuerpo, se trata de dos dimensiones interrelacionadas del mismo acontecimiento, total que no tienen problema de ajuste alguno, como tampoco tenemos problema alguno en entender el modo en que se adaptan una señal de radio y su contenido, como el ejemplo que puso Ken Wilber y que lo pusimos acá. Estas son las famosas, y ya lo explicamos, son los estados de conciencia. Pero vamos a mirarlo con un poquito de detalle, volvemos a repetirlo: de estadios ordinarios, sutiles, causales, turilla y turiyatita. 5 estados de conciencia, tengan en cuenta eso. Son estados internos, de la mente interna. Cuando usted medita, se encuentra con ellos. No cuando ve las cosas, no. Es otro mundo. Aquí ya en estas cuadrillas, que son cómo se interpreta la realidad, ya se empieza a hablar de 4 estados de conciencia: estados ordinarios, sutiles, causales y no duales. Pero eso es una forma para explicar las distintas tradiciones que han trabajado los estados, ¿sí? Este es la gran cadena del nido del libro de la verdad olvidada de Justin Smith, que es muy bonita porque habla de los niveles de realidad e identidad. Si podemos ver en este gráfico, vemos que cada religión tiene la estructura de los estados. Por ejemplo, budistas, mírenla acá, habla de 5 estados: el reino físico, el reino de la mente ordinaria, el mente sutil, la naturaleza, que los hindúes le llaman cuerpo ordinario, el cuerpo sutil, el cuerpo casual y turilla. Vámonos a la religión cristiana, los cristianos también hablaban de 4 cuerpos, es que de los 5 lo pasan a 4. El cuerpo físico, mire, la religión cristiana habla de un psiquismo, habla de un alma y habla de un espíritu. Aquí están todos, ¿sí? Cada una de las grandes tradiciones tiene su correlato. Y en el opuesto el cristianismo, ¿qué dice? Allá arriba, en el opuesto. El cristianismo habla de, sí ya, la naturaleza, ángeles, demonios, el dios cantafático, la divinidad apofático. Es que ellos empezaron a usar estos términos de percepciones de otra realidad. Entonces el misticismo trabajó bajo estos elementos, ¿sí? De lo apofático, que recuerden, era la forma que no tienen explicación, que van más allá de la racionalización. Son expresiones teológicas, ¿sí? El judaísmo hablará de los famosos mundos: el mundo asiático, el mundo yesirático, el mundo beriático y el mundo asilútico, que son mundos de examinación, de mundo de creación, mundo de formación y mundo de acción, pero también tienen sus correspondientes cuerpos. Ambos trabajan esos correlatos, son masas, energías, son mundos que tienen sus expresiones en sus cuerpos. El Tao también va a trabajar. ¿Perdón? El opuesto inferior a ese, en el judaísmo, ¿qué muestra? Los judíos hablan de los séfiros. Los séfiros, las séfiros. La cábala con sus séfiros, sí. Sí. Cada uno tiene su correspondencia.
El budismo, Sí. el Tao también tiene su expresión. Sí. El hinduismo, bueno, las religiones, o sea, esto quiere decir que las religiones eran verdaderas psicologías psicoespirituales. No era ajeno el estudio de los estados. Ellos trabajaron muy bien y nos llevan milenios trabajaron sobre eso. En cambio no hablan de estructuras, no, aquí hablan de este estado. Por eso el gran famoso unido del ser de la filosofía o psicología perenne, pues hablan de, lo resumen en estos cuerpos, en estos niveles de identidad, que es el cuerpo, la mente, el alma, el espíritu, y tiene su correlato arriba, que son los niveles de realidad, que es la parte terrestre, la intermedia, celestial y el infinito. Este cuadro nos dice, es pues las expresiones de la Vedanta misma, hablando de los 5 cuerpos, las envolturas, que le llaman kocha, que van desde la envoltura ordinaria, stulacharira, la surmacharira o sutil, la karanacharira, que es el causal. Esos son capas para indicar las determinadas estructuras y contienen sus correlatos en sus cuerpos. Pero ellos le llamaban la mente, que le sintetizan haciendo la comparación con la tradición, con la materia, con vida, con mente, alma y espíritu, para explicar toda la estructura desde la estructura maya, kocha, que es la ilusión, prana, la energía, mano, que es la mente, y ananda, que es la felicidad. Hoy en día, pues Kenwilber trabaja a través de cuerpo, mente y alma, y aquí son las estructuras. Habíamos hablado sobre los estados naturales de conciencia: vigilia, sueño, sin sueño, testigo puro o conciencia de unidad pura, no dual, turiyatita. Resumiendo, esos son los famosos estados naturales de conciencia, a los cuales vimos un bosquejo general, la estructura como está, pero no hemos entrado en detalle, cosa que lo haremos en las próximas clases, ¿sí? Sin embargo, hay una cosa interesante, mire, que es esos 2 últimos estados, ¿cómo se llaman? Los estados casuales y no duales. Tienen estos términos en toda la literatura espiritual. A los grandes maestros o los grandes iluminados hablan de estos términos. Muchas veces, hablando del estado, puede ser el causal o dual, y el no dual o no causal. Le llamarán así: yo superior, yo puro, ser último, yo verdadero, sujeto verdadero, testigo consciente puro, yo real, la fuente, fundamento del ser, vidente puro, el despertar puro, identidad suprema, el reflejo puro, vidente real, el testigo, verdadera condición, subjetividad absoluta, rostro original, la verdad siempre ya, la abertura o vacuidad radical, el puro infinito, el yo infinito, el yo según Ramana Maharshi, el yo observador puro, el espíritu genuino, el yo soy auténtico, esidad, talidad no dual, un solo sabor, plenitud infinita, verdadera naturaleza, ser iluminado y despierto último, yo puro en su rostro original, la libertad pura, el espacio, verdadera condición, Brahma, para Brahma, el absoluto, la realidad final, la última realidad, la entidad no identificada, el oyente anónimo, la gran mente, la conciencia libre, la apertura eterna, el ser no nacido inmortal.